Saludos, humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Y este capítulo se va a tratar sobre el tema de las plantas de poder y el solfegio. Eh, para comenzar, habría que aclarar que quizás el tema de las plantas de poder no tiene tanto que ver con las plantas, sino con los químicos que producen las plantas y también otros animales, como sería por ejemplo el caso del bufo arboreus, que es un sapito que como sistema de defensa tiene esto de que secreta DMT por, por medio de algo así como transpiración. Y, y hay gente que chupa sapitos para obtener los efectos de este químico. Eh, las plantas transforman la luz, o más bien usan la luz, como catalizador junto al dióxido de carbono para producir los químicos que la planta necesita, ya sea que estos químicos son la propia planta o también sucede que estos químicos son sistemas de defensa de la planta. En, en nuestro caso, hay, tenemos 7 frecuencias que inducen ciertos estados de conciencia de forma mecánica en el cuerpo a través de los químicos. A estas frecuencias las conocemos como el solfegio y sería el secreto que esconde, el secreto que está detrás del, del efecto espiritualizador, quizás se podría usar esa palabra, que posee el canto gregoriano, en donde este canto está hecho para ir subiendo en escala en cada frase. Un ejemplo claro de esto sería el canto de Juan Bautista, en donde podemos ver que cada frase comienza con la sílaba correspondiente a una nota musical, donde la primera es ut, porque antes el do se decía ut. Y las siguientes sí van como corresponden, donde es re, mi, fa, sol, la, si, hacia abajo. El, el solfegio tiene una cualidad bastante simpática, que es esto de que presenta una dinámica diagonal. El primer número sería 396, la frecuencia 396. Luego vendría la 471, 528, 639, 741, 852 y 936. ¿Por qué me las sé de memoria? Pues porque tienen una lógica matemática detrás. Si comienzo con el número 3, que sería de la primera frecuencia, la 396, y debajo del 3 coloco un 4, y luego le coloco un 5, un 6, un 7 y un 8, y luego desde ese 8 paso al 9 en el segundo dígito de la primera frecuencia, me quedaría 39, y el siguiente número sería un 1, así que el siguiente número es 41, y el siguiente sería un 3, y así sucesivamente, al llegar a la frecuencia 852, el 6, y obtenemos la frecuencia 396. Técnicamente hablando, hay dos frecuencias más por debajo del 396, que sería la 258 y la 147. Nuestra frecuencia comienza en el tercer escalón porque nosotros estamos en el tercer nivel escalar. Nosotros pertenecemos a la realidad de lo celular, siendo multicelulares. Debajo de lo celular está lo molecular y debajo de lo molecular está lo atómico, que serían estas dos frecuencias que están sobrando. Otra frecuencia quizás importante a mencionar es la frecuencia 432, que es la frecuencia con la que se afinaba la música antes de ser cambiado al 440 durante la Segunda Guerra Mundial, que básicamente es para que la música no nos genere emociones,
para que no aprendamos a manejar las emociones a través de la música. Aunque sí utilizan esto en las películas, quizás en la última ya década, hay mucha película que en la escena del clímax, donde normalmente el prota pelea con el villano, te ponen por detrás una música que podríamos llamar épica, y esa música está hecha en solfegio, y por eso nos emociona, nos atrapa un poco, incluso nos pueden hacer llorar a través del uso de estos sonidos que nos generan frecuencias específicas. La frecuencia 432 no es exclusiva del ser humano, es más bien algo así como la frecuencia media de todo el universo, así que esa frecuencia posee coherencia con todo lo vivo. En, en la cultura tartaria, que llega a nosotros como quizás la magia celta, hay una pequeña rama de esa magia que es la magia sónica. Y en ese estilo de magia se utilizan distintos sonidos para lograr efectos y quizás el que a mí me parece más simpático es el que hay una serie de frecuencias que al emitirlas generan una especie de barrido sónico que limpia el ambiente y provoca que los animales se acerquen. Respecto al tema de las plantas de poder, pues dado que son 7 las frecuencias, podríamos clasificarlas en 7 según la frecuencia que se ve afectada por el químico. La primera frecuencia sería la 396 y como sabemos, el primer chakra, la primera conciencia tiene relación a la sobrevivencia. Eh, una planta de poder que tiene relación a este nivel sería la que conocemos como Salvia divinorum, que también es llamada corazón del león. Lo que produce esta sustancia en el cuerpo, técnicamente hablando, sería algo así como que te provoca una pseudomuerte, por así decirlo. Se despega el alma del cuerpo y por cosas de la gravedad y la frecuencia del alma, esta tenderá a subir o caer hacia donde le correspondería ir si en ese mismo instante te murieras. Como la mayoría de la gente no está lista para morir hasta que está lista para morir, suele pasar que esta sustancia eh, no provoca experiencias agradables. La mayoría de la gente tiene experiencias infernales con la salvia divinorum y esa es la razón de por qué le llaman corazón de león, porque hay que ser valiente para enfrentar esa experiencia. Y sería pésimo que alguien que vive desde la sobrevivencia, alguien que existe desde la primera conciencia, consumiera esta planta, porque le duplicaría el miedo con el que existe, lo que llevaría a que tenga que enfrentar sus miedos de forma física,
sería una experiencia prácticamente tangible, por lo que no es recomendable. Pero, dado que la experiencia es tan fuerte, quizás podría ser escarmentativa a nivel de criminales. Yo, cara dura, le daría esta sustancia, la salvia divina Oro, se la daría a los criminales que están en la cárcel para que sepan a dónde les toca ir por cómo han vivido hasta ese momento, lo que sería muy simpático. El segundo nivel sería la frecuencia 471, que tendría que ver con la segunda conciencia y el tema del me gusta, no me gusta. Y allí estarían sustancias como lo que llamamos éxtasis, que originalmente es una droga que se inventó para combatir la agorafobia, que es el miedo a estar rodeado de mucha gente. Y por esto, lo que causa esta sustancia es que se podría decir que aumenta el sentimiento de fraternidad, lo que significa que sientes que eres amigo de todos. Y también tiene esta cualidad de que hace que se te mezclen los sentidos, produce un efecto de sinestesia. En el tercer nivel estaríamos hablando de las sustancias relacionadas al ego. Aquí podríamos incluir el alcohol, donde dependiendo del estado de ánimo de la persona, el alcohol podría o deprimirte o podría exacerbar el ego, que sería la razón de por qué es tan común por qué son tan comunes las peleas de borrachos. Otra sustancia de este mismo nivel sería quizás la cocaína, por lo que no sería recomendable que una persona egoica consuma cocaína porque solamente le estaría potenciando ese egoísmo. En el cuarto nivel, en la frecuencia 3, 4, 5, 6, en la 639, estarían, que es el nivel de la armonización, de la búsqueda de paz con el entorno, la cuarta conciencia. Allí entraría nuestra amada cannabis, donde hay un pequeño detalle, donde hay dos tipos de personas al que quizás no le convenga el consumo de cannabis. Uno serían los egoicos, que este tipo de egoico que vive desde la idea de que es superior a los demás y por eso viven odiando a los demás, viven menospreciando a los demás. Y como la cannabis estimula la capacidad de sentir amor, esto les causa un pequeño problema psicológico al chocar esta tendencia que tienen de estar siempre odiando con una sustancia que hace que no puedan odiar. Y eso es lo que genera lo que entendemos como la paranoia que genera la cannabis. El otro tipo de persona para el que quizás no es recomendable la cannabis es para las personas que viven exclusivamente a través de la cuarta conciencia, porque ellos ya están en esa frecuencia y al potenciar la frecuencia es como que la duplicaran y logran alcanzar los niveles de la siguiente frecuencia, que sería la 741, que corresponde con el nivel de la comunicación, el nivel del quinto chakra. Y por eso tienen experiencias de lo que entendemos como alucinaciones, aunque realmente las alucinaciones no existen. Todo lo que vemos es real, aunque podría ser que lo que estamos viendo no es exactamente lo que se está viendo porque el cerebro tiende a rellenar la información que no conoce. Entonces, a estas personas que viven por la cuarta conciencia tienen experiencias muy cercanas a lo que darían los hongos. El siguiente nivel, el 741, sería el nivel de la comunicación y allí estarían los hongos, los niños mágicos, que estimulan la comunicación tanto con nuestro interior como con lo que nos rodea. La razón se dice que los hongos curan la depresión. Eh, la depresión es un sentimiento de menoscabo
que se hace uno mismo al sentir que no valemos nada, que no somos importantes, que solo somos una hormiga insignificante. Los hongos te permiten vivir una experiencia en donde te das cuenta de lo importante que eres, te das cuenta de toda la vida que depende de ti, de que todas tus células dependen de que tú estés bien para que ellas estén bien, de que todo tu ambiente te necesita, que las plantas se nutren a través del dióxido de carbono que tú emanas y otro montón y otra montonera de detalles que permiten darse cuenta de que la perspectiva del ser humano está muy sesgada. El, Hay un concepto que se utiliza para el consumo de hongos que es el andar pitufiando, que tiene que ver con el tema este de los pitufos. El- la razón de por qué se usa este concepto es porque los hongos también producen un juego de cambio de escala. Te percibes como grandote o te percibes como chiquito, entonces puedes ir caminando por la calle y de pronto ver una maleza y al poner la atención a la maleza de pronto te ves chiquitito con esa maleza siendo gigante enfrente de ti y te das cuenta de que hay chanchitos de tierra, de que hay hormigas, de que hay mosquitos. Te das cuenta de que esa pequeña maleza es todo un ecosistema, es todo un mundo. Y uno como ser humano, por el tamaño que tenemos, menospreciamos ese tipo de vida, porque no sabemos lo rica que es. Si fuéramos del tamaño de esas malezas, nos daríamos cuenta de toda la vida que hay ahí. El sexto nivel sería la frecuencia 852, relacionada al sexto chakra, que tiene que ver con la capacidad del entendimiento. Y ahí estaríamos hablando de sustancias quizás como la mescalina, que en el norte del planeta es conocido como peyote y en el sur es conocido como San Pedro. Esta sustancia amplía la visión. Al mirar el cielo, se ve como que las estrellas estuviesen más cerca. Al mirar las plantas, se ve como que tuvieran personalidad. Lo mismo con los animales, se ve claramente la personalidad que poseen. Así como cuando ves a una persona y puedes notar si está feliz, enojada o triste, eso mismo sucede con las plantas. Algo simpático en Mescalina es observar un rosal. Para nosotros los rosales son hermosos, las rosas son hermosas, pero, pero en Mescalina, al mirar el rosal, las espinas pasan a tener una predominancia mucho mayor y de hecho lo que el rosal te comunica al mirarlo es que es un no te acerques, no quiero que vengas. Y esa es la razón de por qué tiene espinas. El, el séptimo nivel, el de la vinculación, estaría relacionado a sustancias como el DMT, que es llamada la molécula de Dios. Que como dato simpático, todos los seres vivos del planeta tienen una cuota de DMT en el cuerpo y básicamente la meditación, los años de meditación, es para lograr controlar la cantidad de DMT que secreta nuestro cerebro. De hecho, en Egipto le llamaban Cristo a, a este aceite que libera la glándula pineal cuando se alcanzan las ondas delta al meditar. Y este líquido, este aceite, baja por la columna vertebral, lubricándola, que sería de donde viene el concepto del ungido, ya que ungido es estar empapado en aceite. Y este aceite lubrica la columna vertebral, permitiéndole al prana subir por la columna para poder realizar la kundalini. En el tema, derechamente de las drogas, pues habría que separarlas en drogas con boleta y drogas sin boleta. Y creo que está un poquito de más ahondar en ese tema. Sabemos perfectamente por qué hay drogas que mantienen ilegales, que básicamente es para que los precios siempre estén al alza. Y por qué hay drogas que son legales,
ya que hay muchas de ellas que nos enferman, como sería el cigarrillo, al que le meten tantas sustancias, que le añaden sustancias, ya que el tabaco no posee los mismos químicos que trae un cigarrillo. Y el otro caso quizás sería el alcohol, que es muy nocivo para la salud, pero nos permiten consumirlo porque deja mucho dinero y también promueve enfermedades que también generan mucho dinero. Y bueno, parece que el tema no fue tan largo como pensé que sería. Espero que les sirva de referencia. No les estoy recomendando de ninguna forma el consumo de sustancias. Siempre es mejor lograrlo a capela primero. Y eso. Gracias por su tiempo, chiquillos. Compartan, suscríbanse. Gracias.